Érase una vez, hace más de 2500 años, en un reino vasto y poderoso llamado Babilonia, vivía un hombre que se destacaba entre todos por su sabiduría, integridad y devoción a Dios. Su nombre era Daniel, un joven que había sido llevado como cautivo de Jerusalén muchos años antes, pero que, gracias a su inteligencia y fe inquebrantable, se había ganado el favor del rey Darío. Daniel no solo era respetado por el rey, sino que había sido nombrado como uno de los 3 principales gobernadores de todo el reino, supervisando a otros líderes y administradores. La historia de Daniel en el foso de los leones comienza con una situación que puede resultarnos muy familiar hoy en día, la envidia y el deseo de poder. Los otros líderes y gobernadores de Babilonia no podían soportar ver a Daniel tan bien posicionado. Ellos querían ocupar su lugar, pero no encontraban ninguna falta en él. Daniel era incorruptible, honrado, y siempre hacía su trabajo de manera impecable. A diferencia de algunos políticos actuales, no había trampa, soborno o deshonestidad que pudieran atribuirle. Así que, en su frustración, estos hombres malvados idearon un plan para derribarlo. Sabían que había una sola área en la que podían atacar a Daniel, su fe en Dios. Daniel era devoto, y nada ni nadie podía apartarlo de su relación con Dios. Oraba 3 veces al día, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Entonces, estos conspiradores fueron astutos. Se acercaron al rey Darío con una propuesta que parecía halagar al monarca, pero que en realidad era una trampa. Le sugirieron que promulgara una ley según la cual, durante los próximos 30 días, nadie en todo el reino podía hacer oraciones a ningún dios o persona, excepto al propio rey. Y si alguien se atrevía a desobedecer esta ley, sería lanzado al foso de los leones, una muerte segura y espantosa. El rey, cegado por el orgullo y sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de estos hombres, firmó la ley. En aquel tiempo, cuando un rey promulgaba una ley en el reino de los medos y los persas, esa ley no podía ser revocada. Así que, sin saberlo, Darío había condenado a uno de sus más fieles servidores, Daniel. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de esta nueva ley? ¿Tembló de miedo? ¿Dejó de orar para salvar su vida? Por supuesto que no. Daniel sabía que su relación con Dios era mucho más importante que cualquier ley terrenal, incluso una que amenazara con lanzarlo a un foso lleno de leones hambrientos. Como lo hacía todos los días, Daniel se dirigió a su hogar, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar. No se escondió, no trató de evitar la situación. Daniel sabía que su fe era más poderosa que cualquier amenaza externa. Por supuesto, los conspiradores estaban esperando esto. Inmediatamente corrieron a informar al rey Darío que Daniel había desobedecido su decreto. El rey, que apreciaba profundamente a Daniel, se sintió devastado. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero no había nada que pudiera hacer. La ley estaba escrita, y Daniel debía ser castigado. Así, esa misma noche, llevaron a Daniel al foso de los leones. Imagina por un momento lo que esto significaba. El foso era un lugar oscuro y aterrador, lleno de leones que no habían sido alimentados durante días, esperando a que alguien cayera dentro para devorarlo en segundos. Cualquiera que fuera lanzado allí, sería carne de leones en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Daniel fue arrojado al foso, no había esperanza a los ojos humanos. Era una sentencia de muerte. Los leones eran las fieras más temidas del reino, y nadie había sobrevivido a su hambre. Pero Daniel no estaba solo. No había llegado a ese momento por casualidad, había vivido toda su vida confiando en Dios, y este era otro momento en el que esa fe sería probada. Con los rugidos de los leones resonando en la oscuridad, Daniel oró. No oró pidiendo que lo sacaran del foso, ni que los leones desaparecieran. Simplemente confió en que, como siempre, Dios tenía el control. Y entonces, ocurrió lo inesperado, Dios envió a su ángel, y las bocas de los leones fueron cerradas. Las fieras que debían destrozarlo no pudieron hacerle ningún daño. Los leones, que habían sido vistos como bestias salvajes e invencibles, ahora eran como gatos domésticos dóciles a los pies de Daniel. Toda la noche, Daniel estuvo en paz, rodeado por las criaturas que debían ser sus verdugos, pero que ahora no podían tocarlo. Al amanecer, el rey Darío, que no había podido dormir en toda la noche por la preocupación, corrió hacia el foso. Con una mezcla de miedo y esperanza, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar tu Dios de los leones?». Para su asombro y alivio, escuchó la voz de Daniel que respondía: «Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones, no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he cometido ningún delito contra ti, oh rey». Darío, emocionado y agradecido, ordenó que sacaran a Daniel del foso inmediatamente.
Daniel estaba completamente ileso. Ni un rasguño, ni una mordida. No había duda, el Dios de Daniel lo había protegido de manera milagrosa. El rey, lleno de gratitud y asombro por lo que había presenciado, emitió un nuevo decreto, que en todo su reino, todos debían temer y honrar al Dios de Daniel, porque había demostrado su poder para salvar a su siervo de una muerte segura. ¿Y los conspiradores? Aquellos que habían tramado contra Daniel, los mismos que habían incitado al rey a promulgar la ley injusta, no tuvieron la misma suerte. Darío, furioso por su traición, ordenó que ellos y sus familias fueran arrojados al mismo foso de los leones. Y esta vez, los leones no permanecieron tranquilos. Los malvados recibieron el castigo que habían planeado para Daniel. Ahora que conoces esta increíble historia de fe y valentía, ¿qué podemos aprender de ella en el mundo actual? Hoy en día, vivimos en una sociedad que, como en los tiempos de Daniel, está llena de leones en forma de problemas, personas malintencionadas y peligros reales. Uno de los males más comunes y temidos en muchos países es la extorsión. Los extorsionadores, como los conspiradores de la historia de Daniel, usan el miedo y la amenaza para tratar de obtener lo que desean. Prometen destrucción si no se les paga, juegan con el miedo de las personas, y muchas veces parece que no hay escapatoria. Pero la historia de Daniel nos enseña algo importante, incluso cuando todo parece perdido, la fe es más poderosa que el miedo. Daniel fue amenazado con una muerte segura, pero nunca dejó de confiar en Dios. Hoy, aunque vivimos rodeados de violencia, corrupción y extorsión, podemos encontrar fortaleza en saber que no estamos solos. A veces, puede parecer que el mundo está lleno de leones rugientes, listos para devorarnos. Pero, como Daniel, debemos recordar que, si mantenemos nuestra fe firme, esos leones no tienen poder sobre nosotros. Tal vez no veamos un ángel cerrando sus bocas de manera literal, pero podemos confiar en que Dios siempre está presente, protegiéndonos y guiándonos, incluso en los momentos más oscuros. En lugar de dejarnos paralizar por el miedo a lo que otros puedan hacernos, como los extorsionadores, podemos vivir con la certeza de que hay una fuerza más grande que cualquier amenaza humana. Daniel no solo sobrevivió al foso de los leones, sino que salió de él más fuerte, y con su fe intacta. Así también, podemos salir de las situaciones más difíciles con una fe renovada y más fuerte. La historia de Daniel en el foso de los leones es un recordatorio poderoso de que la fe puede ser nuestra mayor defensa en tiempos de crisis. Hoy en día, los leones que enfrentamos pueden tomar muchas formas: extorsionadores, injusticias, enfermedades, violencia o cualquier otra adversidad que parezca amenazarnos. Sin embargo, la lección de Daniel es clara: cuando confiamos en Dios y mantenemos nuestra fe firme, podemos enfrentar cualquier situación con valentía. Daniel no sabía si sobreviviría al foso, pero sí sabía una cosa: su fe estaba puesta en Dios, y eso era suficiente para él. Y al final, su confianza fue recompensada. De manera similar, en nuestras vidas, aunque no siempre sepamos cómo se resolverán nuestros problemas, podemos estar seguros de que nuestra fe nos sostendrá. Así que, cuando te enfrentes a tus propios leones, ya sean extorsionadores o cualquier otra amenaza, recuerda a Daniel. Mantén la calma, sigue haciendo lo que es correcto y confía en que, al final, Dios estará contigo, cerrando las bocas de las fieras que intenten dañarte. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete a este canal Mensajeros de Paz. Relatos bíblicos modernizados a esta era.